Mi primer tema también de cubrimiento, recuerdo mucho, fue el tema del Palacio de Justicia. Wow. Estaba muy caliente y mi primera entrevista fue ir a la oficina del abogado del general Jesús Armando Arias Cabrales, Wow. hoy ya acusado por el tema del Palacio. Bienvenidos a nuestro Inspira Podcast, un espacio en el que conversamos desde diferentes perspectivas del marketing. Queremos enseñarte a potenciar tu marca y lograr tus objetivos de venta. Comencemos. En el mundo del PR, las relaciones que construimos con los periodistas son muy importantes. Así que hoy me siento muy honrada de abrir esta cuarta temporada de Inspira Podcast con una invitada muy especial, a quien admiro, a quien respeto mucho. Así que con ustedes, Constanza Gómez. Constanza es periodista de empresas y negocios del diario Portafolio, de la casa editorial El Tiempo, y tiene más de 20 años de trayectoria como periodista. Así que bienvenida a esta cuarta temporada, Constanza. Susan, gracias por la invitación. Aquí preparándome para pasar de entrevistadora a entrevistada. Sí, de hecho, pues que yo hoy me sienta un poco nerviosa porque no es lo mismo entrevistar a periodistas y justamente quería empezar así, ¿cómo te sientes hoy de estar del otro lado? Que ahora eres tú la que va a recibir las preguntas. Sí, estoy sintiendo lo que seguramente muchos personajes que he entrevistado sienten, y es que me irá a preguntar, tendré todas las respuestas, quedará satisfecha con lo que le voy a contar. Pues vamos entonces a ver cómo nos va. Bueno, pues arranquemos. Arranquemos. Entonces, siempre nos gusta empezar este podcast pues preguntando a nuestros invitados como que nos cuenten de su vida. Entonces, queremos saber, listo, ya hice esta introducción de tu trayectoria, en dónde trabajas, y yo creo que si hoy nos están escuchando gerentes de mercadeo, de comunicaciones, mucha gente, colegas de nosotros de agencias de PR, te conocen, pero quisiera que nos cuentes un poco un resumen de quién es Constanza. Bueno, para empezar te digo que hay que actualizar un poco la mención que hiciste al comienzo, porque no son 20, son más de 30. Ah, imagínate. Yo arranqué por allá hacia los 90, cuando aún iba a mitad de carrera, así que acabo de completar 26 años en El Tiempo, y antes había trabajado en otros medios. Yo soy bogotana. Estudié en la Jorge Tadeo Lozano Comunicación Social y Periodismo, y en el camino he hecho algunos estudios adicionales que han enriquecido la formación, y he trabajado en varios medios, pero pues mi escuela y mi base ha sido Colprensa. Allá en los 90 me recibieron como practicante, un poco colada, porque en esa época solo recibían estudiantes de la Sabana. Entonces, gracias a un profesor que tuve en la Tadeo y que tenía una conexión en Colprensa, me vincularon, y pude hacer allí mis primeros pinitos con gente muy, muy querida y realmente maestros del oficio. Y bueno, luego por cosas de la vida pasé a otros medios, hice freelance un tiempo muy corto. Después en la República trabajé unos 2 años y medio, y de ahí pasé a Portafolio, que pues mira, ya 26 años, como pasa el tiempo. Wow, es muchísimo tiempo. Bastante. Bueno, quiero devolverme un poquito como a esa época de Colprensa. Cuando tú llegaste allí, entraste como practicante, pero te tocaba aprender de todas las fuentes, o desde ahí empezaste tu camino en este mundo del periodismo económico empresarial. No, pues fíjate que me acogieron en ese momento en una unidad que quería apuntar como a las investigaciones periodísticas. Ok. Y, y recuerdo mucho un trabajo especial que hicimos cuando todavía no se hablaba de Big Data, ni de el manejo de los datos, ni la tecnología, y era mirar el uso imagínate, de las llamadas telefónicas de los congresistas. Wow.
gastaban en teléfono una locura, Claro. llamaban a partes del mundo inimaginables y entonces teníamos que pedir al Congreso los registros de las llamadas de los congresistas y decir quiénes llamaban más, cuántos minutos duraban. Eso fue una investigación muy curiosa, pero que tuvo bastante acogida. Entonces yo arranqué por ahí. De hecho, mi primer tema también de cubrimiento, recuerdo mucho, fue el tema del Palacio de Justicia. Wow. Estaba muy caliente y mi primera entrevista fue ir a la oficina del abogado del general Jesús Armando Arias Cabrales, Wow. hoy ya acusado por el tema del Palacio. Del Palacio. Y entonces tuve que entrevistar al abogado, yo muerta del susto. Claro. Fue como un 3 de enero del 90, recuerdo, porque yo entré a Colprensa el 2 y me botaron al agua el 2, ¿Qué? el 3 de enero. ¿Al ya, otro día? Más o menos como al otro día o el 4, pero no creo que sea mucho la diferencia, 2 o 3 días cuando No. tú... Y yo llegué a esa oficina, un abogado, yo no sabía temas jurídicos, pero tenía obviamente el background, porque pues esa creo que es la clave del manejo periodístico, entender los temas, estar actualizado, conocer los datos, la información básica y tener curiosidad por las cosas. Y bueno, ahí enseguida siguieron otras tareas y otros temas que hacer y eso pasó en Colprensa. Wow. ¿Y cómo fue como el resultado, por qué llegaste, o cómo fue, o por qué tomaste esa decisión para terminar por el lado del periodismo económico? Sí, te diría que el comienzo es la reportería, ¿no? O sea, mi base es la reportería y en entender la importancia de conseguir información. Sí. La especialización temática viene después, ya después de la unidad investigativa en Colprensa, que fue una época muy enriquecedora, de donde tuve cerca gente muy valiosa para la profesión y para el corazón, para amigos de toda la vida. Sí. Que relaciones que tú construyes con el tiempo. Después yo tuve que vincularme a la sección en esa época se llamaba Generales, que tenía la responsabilidad de manejar temas como laborales, el sector salud, el sector educación, transporte. Multifuente, y a mí me dieron esos temas y comencé a vincularme con el tema social de forma muy cercana, pero pues obviamente había que manejar datos. Es que fíjate que todo tiene que ver con la economía. A veces le dicen a uno, pero usted es económico. Pero por favor, si alguien es político, redactor político y tiene que estar en un debate donde está el ministro de Hacienda, ahí está la economía. La economía siempre está presente en todo, en tu oficina, en tus compras, en el mercado. Entonces, a veces la gente la aísla, pero está ahí siempre presente. Entonces mi cuento va que yo manejaba el tema social, pero en esa época empezaron a surgir los medios económicos especializados y también una necesidad, y era de cómo vincular lo social a lo económico. Y como yo tenía ese perfil social, me llamaron de una revista que se llamaba Síntesis Económica, que quería competirle a Portafolio, porque Portafolio había empezado a salir semanario, y quería competirle, y también era la época del Salmón del Espectador, ¿te acuerdas? Claro, eso era una me acuerdo del institución, color y todo. Sí, entonces me llama justamente una persona que había estado allá en Colprensa, en esa unidad investigativa, Adriana Guzmán, académica hoy de la Universidad de La Sabana, gran amiga mía, y me llaman a que me vincule a Síntesis Económica para manejar los temas sociales desde el punto de vista económico, con más énfasis en economía. Pues todo va muy bien, pero esa revista pertenecía a la familia Gómez Hurtado, ¿cierto? A la Casa Gómez. Y estaba próxima a recibir una capitalización. Justo yo me vinculo en septiembre, el proyecto empieza a caminar, sacamos unas ediciones
y en noviembre pues se da el atentado contra Álvaro Gómez Hurtado, que era el miembro de la junta directiva y quien supuestamente iba como a finiquitar todo el proceso de capitalización de la revista. O del semanario, porque iba a ser un semanario. Por años había sido revista y era una marca reconocida en el sector económico, pero entonces pues se da este atentado y el proyecto se hunde, me quedé sin trabajo. Entonces ahí es donde yo entro a más acercarme al tema económico, a los consejos de redacción especializados en economía. Y ya con la experiencia que traía de Colprensa, me llama, dice, tuve que estar desempleada unos meses, pero siempre me llamaron, siempre me buscaban para hacer trabajos, afortunadamente, y en esa búsqueda de temas y de trabajos me llama John Jairo Campo, nuestro querido gordo, que en paz descanse. Que en paz descanse, así es. Con quien pues compartí mucho y le tengo un agradecimiento y pues un cariño muy especial. John Jairo me llama y tengo la fortuna de que él me recluta para la República. Yo le digo, pues que yo no tengo como, no, véngase para acá, véngase para acá, porque se dio todo ese movimiento de Blue Radio que también movieron mucha gente, entonces él se quedó sin gente ahí, después él se fue para Blue no, Radionet, sí, yo sí, qué pena, Blue Radio, no, sí. es que Radionet. Entonces Blue es muy reciente. Es más reciente. Mucho más reciente. Es como 5 años, por allá, 3, 4. Poco más. 4, imagínate. Más porque yo todo lo comparo como con mis años de casada. Y me acuerdo que yo estaba como recién casada porque una de mis mejores amigas de la universidad empezó a trabajar con Néstor Morales y Blue apenas acaba de nacer. O sea que estamos hablando más o menos de unos 12 años. Sí, claro. Más o menos. Entonces, sí. No, estábamos hablando de todo ese proyecto Radionet de Noticias 24 horas, donde contrataron un montón de periodistas. Entonces quedaron plazas en la República y allá llegué. Y ahí comenzó la especialización. Yo cubrí macroeconomía, cubrí fuentes oficiales. Después me llaman de portafolio para seguir cubriendo Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura. Y se da la ocasión de que la editora del momento, Dilma Pereira, Dilma, también claro. una gran periodista, salió a su licencia de maternidad, yo me quedé reemplazándola y me dijeron, ve, le fue bien cubriendo negocios, ¿por qué no se queda y trabaja con Edilma? Y pues yo ahí al lado de Edilma aprendí muchas cosas, tremenda escuela. Tremenda escuela, así es. Entonces ahí me quedé y ahí empezó la especialización en empresas. Y bueno, ya como sabiendo un poco como así a manera general de tu historia en este mundo del periodismo, que seguramente faltan un montón de detalles. Seguro. Muchísimas historias por contar. Ya mirando un poco como el periodismo desde un panorama actual, ¿cómo crees que la tecnología ha impactado la forma en que se cubren las noticias económicas y empresariales? Pues totalmente, o sea, eso ha dado un giro impresionante. Recuerda lo que te hablé al comienzo de cómo hacíamos la investigación sobre las llamadas telefónicas, empezando porque el teléfono fijo ya eso está caducado, ¿no? Sí, ya. Y segundo, pues era mirar unas formas continuas de datos a papel y subraye y anote y contabilice con calculadora, cuántos minutos habló este parlamentario, cuánto gastó, si el presupuesto que le habían dado era pedir por derechos de petición todos esos cartapacios y que nos los dieran y pasar tardes revisándolo con un compañero muy querido, Álvaro Enrique Duque. Y pasar ahora a ver cómo esto de la Big Data y cómo los periodistas consiguen información a través de internet o conseguimos, hacemos las búsquedas y pues ya ahora la inteligencia artificial que a veces hasta
sugiere títulos, Sí, es leads, impresionante. narraciones, datos. Entonces, pues es una evolución impresionante, a veces buena, a veces no tanto, pero está ahí y lo que se requiere sin duda es adaptación. Así es, tal cual. Hay mucha gente que empezó a decir con todo este auge de la inteligencia artificial que va a llegar un punto en que los redactores, llámese periodista, llámese copywriter, llámese diferentes tipos de redactores, que ya no los van a necesitar. Tú, desde tu posición, ¿crees que esa afirmación qué tan cierta es al final? No, no creo que sea cierta porque finalmente esa inteligencia es artificial. La nuestra es natural, un poco por seguirle el juego al término, Mm. pero a lo que voy es que hay cosas que no reemplazan al humano y la formación del periodista, em, pues no la puedes cambiar por una máquina. Sí, es cierto que hay trabajos hoy periodísticos que se están ajustando a esos estándares de la inteligencia artificial, pero de ahí a leer un reportaje, contrastar fuentes, decir me falta esta información, o esta le falta aquello, o tengo que llamar a tal persona para que me dé, o cómo complemento este informe con un aporte gráfico, una foto. Eso es un trabajo Es de las súper. personas, sí. Sí, la verdad coincido contigo, Cierto, sí. pero total. Sí, sí, sí. Yo creo que esos temores ya se han ido disipando, ¿no? En la medida que se acerca a la gente las herramientas, se da uno cuenta que es eso, herramientas, y hay que aprovecharlas. A veces uno lo hace con temor al comienzo, Ujú. pero en la medida que se va conociendo, pues se van rompiendo mitos y Así es. pero pues lo que sí no hay que hacer es subirle, ¿no? No podemos escondernos y decir, no, me quedo con el ejercicio de hace 20 años y no, eso Total. sería una cosa absurda y no sería responsable tampoco con la profesión, porque pues Así es. seguramente tiene sus ventajas y hay que aprovecharlas. De hecho, eso tiene que ver con lo que acabas de decir hace un momento y es adaptabilidad. Hmm. Entonces es listo, es cierto, no funciona igual que hace 20 años, 30 años atrás, pero sin duda alguna sí hay nuevas herramientas y lo que tú dices, sí, uno puede empezar con temor, pero eso también es adaptabilidad, pero al final es como ver qué me sirve para automatizar mi trabajo, para agilidad de alguna cosa, pero al final estoy totalmente de acuerdo contigo, al 100%, por Sí, ahora no funciona así, es artificial, estoy totalmente de acuerdo contigo. sí, 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 Estoy sí. totalmente de acuerdo contigo. Hay algo que nosotros también siempre hablamos desde las agencias de relaciones públicas a los clientes y es como, por favor, siempre lenguaje sencillo, siempre no use tanto lenguaje técnico, etcétera. Pero yo quería preguntarte a ti, ¿cuál ha sido ese enfoque que has tenido al abordar la complejidad de temas económicos para hacerlos comprensibles para el público en general? Porque, pues, sin duda es un reto grande. Pues empieza por un trabajo individual de comprenderlo, ¿sí? O sea, si yo voy a escribir de algo, tengo que saber de eso. Y si no lo sé, tengo que averiguarlo. Y eso al momento de escribir, pero al momento de trabajar con uno o de tener una entrevista o un entrevistado, pues informar un poquito antes o tener la posibilidad y la confianza de hacer las preguntas por más sencillas que parezcan y hacerlas y decirle, bueno, perdóneme, pero no entiendo esto y esto. Ayer le preguntaba a una persona, por una nota que saqué hoy, cuál era la diferencia entre purificar y filtrar el agua, Mm, porque era un tema ujú. de aparatos de purificación de agua. Entonces, eso para citar un ejemplo, Sí, sí. pero es elemental, pero bueno, no sabe qué es eso y por qué entonces él no recomendaba tomar agua de los botellones y cosas de esas.
y que tú dices, Interesante. pues, se trata de eso, el abordar los temas desde lo más elemental y lo que cualquier persona quisiera saber hasta lo más elevado. Y Ok. lo más elevado, bajarlo al lenguaje de la gente. Em, pero en portafolio hay un reto también, es no hablar eh, tan llano, porque el Ujú. lector nuestro no es tampoco tan Tampoco no es, experto. Ajá. exacto, no Sí, es sí, para él no es tan desconocido ciertos términos, es entonces cierto. hay que tratar de balancear, ¿no? Para no Sí, parecer tan obvios a veces. Es un trabajo que con el tiempo se va afinando, pero de eso se trata, de conocer y de preguntar. Te hablaba también de cómo la curiosidad es fundamental acá y cómo a partir de eso tú aclaras dudas eh, y tratas de plasmar y de poner al servicio de la gente unos artículos o unos textos muy claros y pues informativos. sí. Como para cerrar este capítulo de toda esta formación tuya como periodista, de tu experiencia, de tu perspectiva, me gustaría que nos contaras para ti qué es lo que te ha parecido más gratificante de tu profesión, de esta profesión tan bonita. Conocer tanto a tanta gente. Mm, Uy, no, es impresionante las experiencias de primera mano que uno puede tener como periodista, descubrir cosas eh, y conocer gente. Yo pienso que en el camino lo mejor que nos deja la profesión cuando la disfrutamos es la gente, gente muy querida, también gente no tan simpática, ¿no? como todo en la Imagínate, vida. nada es color de rosa, Así pues es. totalmente, pero ha sido muy grato. Yo he disfrutado al máximo mi profesión y le digo a la gente, siempre le he dicho a todo el mundo, haga lo que haga, entonces que sea feliz, en lo que le guste, Mm, no, a unos les puede gustar la medicina, a otros la ingeniería, a otros la locución, el periodismo, las ventas, lo que sea. Pero lo importante es ser feliz. Y mira, yo me levanto y me encanta pensar qué voy a hacer hoy. Puedo tener muchas cosas, me puedo estresar, como todos. Hay jornadas duras, hay jornadas que no son tan agradables, mm. hay días que terminan con balances un poquito agridulces, otros que son días ganadores, pero en general yo hago el balance y yo digo, uy, lo máximo. Lo máximo. De verdad que sí, eso sí es de corazón. Eh, y pues para eso también cuenta mucho de quién te rodeas y quién te rodea, ¿no? O sea, tener jefes que te entienden, con los que tú puedes conversar, con los que sientes que ellos tienen Te más compaginas. Ah, ok. experiencias, que puedes interactuar, que puedes poner tus puntos de vista sin sentirte juzgado, sino más bien para complementar, para trabajar en llave, eh, mucha confianza y eso lo he vivido especialmente en los últimos, no sé, 15 años quizás también sea un poco la experiencia, entonces, eh, pues hay mucha confianza Claro. y es muy chévere. Me gusta eso que dices. Sí, hay que ser feliz. Sí. Y eso se lo repito a mis hijos todos los días. Recuerden que vienen a este mundo a ser felices. No, nada de ver las cosas grises, no. Tengo un jefe, lo recuerdo mucho, que siempre nos decía, el día se va a acabar. Entonces, si hay algún inconveniente, el día se va a acabar, mañana va a haber otra cosa y va a ser mejor. Entonces, no, Literal. Oye, qué bueno ese mensaje que le das a tus hijos. No sí. todas las mamás, o por lo menos yo, pues mi mamá no es de la generación de mamás de que te dice eso como constantemente.
Y creo que eso es algo muy bueno que se le enseñes a tus hijos. De hecho, bueno, yo no soy mamá, pero pues aquí en Inspira Mark, yo siempre he dicho que son como si fueran mis hijos, ¿verdad? Pero yo también siempre les digo así, como que bueno, ya hay días que son muy negros y claro, aquí a veces ellos se achantan cuando de pronto pasó algo difícil, Claro. grave, como que todo está en colapso, pero como que bueno, respiramos y yo les digo como, después de todo el momento tenso, les digo, bueno, ya, mañana es un nuevo día e inicia una nueva oportunidad también. Entonces, ya levantémonos, limpiémonos las rodillas, continuemos, esto pasa por algo, ya pasó, ¿sí? Entonces como que soy muy partidaria de ese pensamiento, estoy de acuerdo que uno tiene que ser feliz con lo que hace, no significa que uno todos los días va a estar ahí pues con la sonrisa de oreja a oreja, eso es una mentira, pero cuando uno se siente felicidad, uno también se siente satisfecho, también le empieza a gustar mucho más lo que uno hace, quiere investigar más, quiere estudiar más, quiere saber más, o sea, es como una pasión que se desarrolla. Entonces estoy súper de acuerdo con lo que dices, compagino mucho contigo. Claro. Vamos a entrar a la segunda fase de esta entrevista, de este podcast de hoy. Y vamos a empezar a hablar un poco como de la relación entre periodistas, agencias, marcas. Vamos a empezar con esta pregunta y es, ¿cuál es tu perspectiva acerca de las agencias de PR? Así, honestamente. Bueno, ese es un tema que se debate mucho, ¿no? Demasiado. Se debate mucho, tanto en las salas de redacción como entre ustedes en el gremio, Sí. es supremamente comentado. Pues mira, te voy a contar mi experiencia. Sí. Yo los veo como aliados. Ok. ¿Por qué? Porque yo no manejo, en el periodismo hay como dos segmentos, dos tipos de cubrimiento, cuando tú cubres fuentes oficiales, cuando tú cubres sector privado. Son más, tal vez, los periodistas que cubren fuentes oficiales. Estamos hablando del gobierno, de la rama judicial, estamos hablando de las entidades públicas, y ahí se depende de las conexiones con los funcionarios, con las oficinas de prensa. Y el otro lado de la moneda, que es en el que estoy yo ahora, es el de las agencias de relaciones públicas, porque son las que manejan más las relaciones de las empresas, del sector privado y de las marcas. Así es. Así que yo tengo mucha conexión con estas agencias. A veces no es fácil. Lo sé. Pero yo entiendo un poco el trabajo que hacen y para lo que yo hago son muy importantes porque son el puente para llegar a las empresas. O sea, hay muchas empresas que en este país no hablarían si no existieran las agencias. Así es. Así es. El punto es que a veces no se encuentran las necesidades y ahí yo doy a veces peleas con las agencias, muy respetuosas, pero yo soy muy franca y quienes trabajan conmigo saben que yo soy muy franca. Así es, lo confirmo. Entonces hay temas que sirven y otros temas que no funcionan desde el punto de vista periodístico. Los periodistas tenemos a veces mala fama entre las agencias porque algunos son tildados de prepotentes, que son inaccesibles, que no contestan. Pero entonces del otro lado... Es que sí, señor. No, mentira. Entonces del otro lado están las agencias que a veces no entienden el papel del periodista. Y entonces es un complique que a ti te escriban a la hora de un cierre, por ejemplo. O que sepan que están, no sé, que el gobierno tomó una decisión tremenda y lo estén llamando a uno para preguntarle que si llegó el comunicado. O como le dicen ahora, tengo una información sobre XXX.
¿Te la mando? Por favor, si usted tiene una información, la quiere compartir, compártala, envíela. O el hola. Y uno se queda pensando, ajá. O sea, te escriben hola y ya, no y te ya. dicen nada. ¿Cómo estás? Y uno, Pues bueno, bien. ok. Entonces uno dice, por Dios, el WhatsApp, esto nos debe acercar, entonces al grano, Claro. concreción. Y la otra es lo que yo digo, las necesidades no se encuentran, entonces promovamos este producto. Y eso no es cubrir empresas. Cuando uno maneja empresas, tiene que tener muy claro en el cubrimiento las noticias. No todo lo que hacen las empresas son noticias y a veces creo que las agencias por quizás es tener satisfecho a un cliente, entonces todo lo quieren volver noticia. De acuerdo. Y no, pues no conozco ese tema, las métricas, las he oído, pero no las manejo porque pues no es mi expertise, pero sí. el tema de las métricas y que reemplazan la publicidad y que entonces un artículo le equivale a no sé cuánto de pauta y que todas esas cosas que son así como que a los periodistas nos da urticaria porque nosotros no queremos tener ninguna relación con la publicidad porque no es nuestra labor. Entonces es compleja a veces la comunicación por ese tipo de cosas. O cuando te dicen, ve al evento que es que vamos a rifar X o Y cosa y a mí eso o pues no sé, creo que en general los periodistas eso nos debería alertar, porque pues nosotros no estamos en función de tal o cual dádiva, obsequio, uno lo recibe, o sea, se puede quizás aceptar cosas, hay gente muy amable, se prueban productos, pero eso no tiene nada que ver con el periodismo y a veces las agencias lo confunden y entonces creen que comprometen a las personas y a los periodistas para que hagan los artículos, que eso ya está. Entonces ahí hay una línea muy fina en donde hay confusiones y ahí es donde se generan los inconvenientes y no es fácil el trabajo. Pero entonces pienso que en mi caso personal he logrado como establecer una comunicación clara, fluida y muy franca para evitar que cosas de esas se presenten, aunque no dejan de presentarse y de ocurrir. Ese sería como mi comentario. De otro lado diría que falta mucha educación hacia el cliente y yo entiendo que no sea fácil de parte de la agencia hacerlo porque el cliente a veces se siente obligado no, obligado no. El cliente a veces se cree con el derecho de comunicar lo que él quiere comunicar y no lo que necesita el periodista. De acuerdo. ¿Ves? Y también se olvida que esto es de doble vía. Yo, en una relación de largo plazo, como la que se debe establecer con las marcas y las empresas, pues es como la idea. A veces el periodista necesita información que no tiene nada que ver con los intereses de la empresa. Hay una coyuntura y digo yo, ay, tal empresa no me podrá aportar a esta información y nunca están disponibles. Pero entonces la empresa sí te busca cuando quiere contar algo y entonces te insiste y te insiste y te insiste. Y entonces uno se ve, pero cuando yo lo necesitaba, ¿dónde estaba? Entonces falta, creería, de parte de los como clientes de las empresas, también, que sea un trato de doble vía, una relación de doble vía en donde cada quien se enriquezca, porque al final, ¿qué interesan? Las audiencias, ¿no? Que las audiencias se enriquezcan, tengan la información de las marcas, pero cuando el periodista también va a compartir o va a publicar alguna información de interés para esas audiencias, pues también tenga el aporte de los empresarios para poder tener cosas valiosas que contar.
Claro, totalmente de acuerdo. Mira Me despaché. no, me encanta ese desahogo. Pues la verdad me gusta mucho eso. O sea, hablaste de varios temas que de hecho justo eran preguntas que quería hacerte. Y es que es cierto, es totalmente cierto lo que tú dices. A veces incluso lo digo desde la experiencia. Ya voy a hablar es como desde Inspiramar, no porque ya desconozco las metodologías, pues Claro, claramente de otras agencias, pero a veces uno como agencia está como en la mitad entre el periodista y el sí. cliente, en que el cliente es como, de hecho nosotros ponemos esos ejemplos cuando les hacemos entrenamientos de voceros, hacemos mucho énfasis precisamente en todo esto que tú acabas de mencionar. Primero que no todo es noticia, entonces no ha faltado el que, no, es que contratamos más personas, no, pero es que eso o es relevante o es porque abriste operaciones en otra ciudad y entonces contrataste miles de empleados y entonces, no sé, no, llegaron 5 personas, no, pero eso no es noticia, es como, es porque nos ha pasado, entonces a nosotros nos toca hacer un filtro súper grande como, o darle la vuelta muchas veces a esa información que el cliente quiere contar y tenemos esa responsabilidad entre, primero hacia los periodistas y también pues con el cliente, porque al final el cliente no es el que les toca la puerta a ustedes, somos nosotros. Entonces, pues muchas veces uno está ahí como en la mitad, pero nosotros desde Inspiramar sí somos muy insistentes en oigan, o sea, esa información no está, o lo que tú dices también de hay una coyuntura y es cierto, ustedes los periodistas nos buscan, oiga, su marca, su cliente puede hablar de esto y es cierto, muchas veces pasa eso, se demoran en responder, o sea, cuando ya llega ese momento de verdad, entonces muchas veces los voceros no están disponibles, eso sucede y nosotros, no te imaginas lo que nosotros como agencia sufrimos cuando esas cosas suceden. Entonces, cuando nosotros hacemos esos entrenamientos a los clientes, siempre les decimos como, oiga, no dependamos solo de un vocero, porque se pierden esas oportunidades. Al final también pensamos que eso lacera, pues no, muy no, gravísimo, no, pero pues sí, sabemos que al final cuando tú vayas a hacer una nota de otro tema ya no los vas a buscar porque sabes que no estuvieron disponibles. Entonces, eso sí es lacerar de alguna manera la relación, la cercanía y lo que pues realmente deberían hacer las marcas es siempre fidelizar a los periodistas más allá del contenido de prensa. Yo siempre, bueno, no solo yo, sino con el equipo siempre les decimos a los clientes, oiga, es que no solamente es el comunicado de prensa, o sea, no es eso, o sea, el periodista no es como solo la máquina a la que tú le envías y ya y tampoco están obligados a publicarte. Hace poco también nos pasaba con un cliente que no lo voy a mencionar, pero tuvimos un evento y esto, y pues nosotros sabemos que si es un evento y el periodista va, no está obligado a publicar, ¿sí? Va, vive la experiencia contigo como marca, lo que le estás ofreciendo, pero no quiere decir que está obligado a publicar, o sea, tú lo estás invitando, pero no está obligado a publicar. Y eso es algo a lo que nosotros pues también siempre tratamos de ser muy insistentes con los clientes, con las marcas con las que trabajamos, porque claro, brindemos esa experiencia al periodista, pero o sea, tú estás dando una experiencia, no lo estás comprando, no le estás diciendo, sí, oiga, es que como yo lo invité, entonces tuvo esta experiencia, esta comida, este regalo, entonces me tiene que publicar, o lo mandé a este viaje, entonces me tiene que publicar. Entonces nosotros también somos como muy partidarios de todo eso que tú acabas de mencionar y pues desde Inspiramark sí tratamos mucho de mencionárselo a los clientes. Ahora ya que algunas veces se vayan de tercos y eso, y ya es cuando uno como agencia empieza como a sufrir y a mirar cómo uno le da la vuelta para que de alguna manera pues les llegue una información. Y por último de lo que mencionabas, creo que para nosotros como agencia es muy importante esa honestidad de la que tú hablabas al inicio, como yo soy muy honesta, si la nota me sirve, bien, si no, yo de una vez le digo, o venga, pero pues esto, sí, o sea, la verdad, esa honestidad que tú siempre tienes cuando te contamos de algún tema que tenemos, la verdad nos sirve muchísimo porque al final también es mostrarle al cliente, vea, esto definitivamente no funciona. Pero bueno, yo también me extendí. Si tuvieras la oportunidad de enviar como un mensaje de cómo debería ser esa relación entre las marcas y los periodistas, ¿sí? Entre lo que quieren comunicar, entre las experiencias que buscan a veces darles a ustedes los periodistas, ¿cómo debería ser esa relación? ¿Cómo debería funcionar?
Pues, ¿qué te digo yo? Creo que enmarcada en lo que en el largo comentario que hice hace un rato, se trata de relaciones respetuosas, de saber cuál es el papel de cada uno y de compartir información relevante. Buscar al periodista cuando realmente haya información valiosa, periodísticamente hablando, no, no es lo que le convenga a la marca. Eh, Claro, periodísticamente hablando y que le convenga a la marca, es cierto, pero no solamente del lado comercial, porque tiende a hacer eso, información comercial. Y ahí es donde se podrían equivocar. Es muy importante pensar en que periodísticamente eh, hay unos criterios. Es que le importaría al lector, a las audiencias con las que se interactúa ahora, esos son los términos de hoy, ya no estamos hablando del lector, sino de las audiencias. Sí. Entonces, hay que pensar en esos públicos, hay que establecer relaciones con el periodista, pues relaciones enriquecedoras. Hay personajes en los que, o agencias que me escriben y cuando me escriben yo digo algo importante, es algo importante, pasó algo. Ok. No que tú digas, ay, otra vez, ¿qué mandó? Mm, No. O te escriben 5 días a preguntarte si recibiste la información y qué te pareció. Yo digo, tú enviaste el material, hasta ahí esperas un tiempo, quizás para preguntar, y uno le dice no, o ya estoy mirando a ver qué puede pasar, pero a veces falta como valoración sobre la información y una evaluación concienzuda sobre lo que digo yo, lo que se va a compartir y lo que se quiere comunicar. de Creo acuerdo. que de ahí parte todo, de la valoración de lo que hay que comunicar, como digo. De acuerdo. Quiero ya para cerrar episodio de nuestra nueva cuarta temporada, em, quería preguntarte, como periodista, ¿cuál es tu perspectiva del por qué es tan importante que las marcas aparezcan en medios de comunicación? No hablando de avisos de publicidad ni nada de eso, hablando en términos periodísticos. ¿Por qué es importante que una marca tenga presencia en medios de comunicación? Pues las marcas hoy hablan de sostenibilidad, ¿cierto? Es la base hoy y a veces la razón de ser, diría en muchos casos, de muchas compañías. Ellas hablan de tener un producto y detrás de ese producto, todo un concepto en donde hay unos grupos de interés alrededor, eh, y es lo que se supone las motiva para desarrollarse, crecer e influir en las comunidades. Y en esa medida, esas comunidades se alimentan de la información que emiten los medios de comunicación a través de todas las plataformas hoy. Estamos hablando de internet, de televisión, de radio, de prensa escrita, ya sea física o digital. Así que los medios son un canal para que hagan presencia y muestren lo que hacen acerca de sus proyectos de crecimiento, sus innovaciones, sus planes de exportaciones, el desarrollo del talento, tantas vertientes que tiene el desarrollo empresarial. Entonces, pues el que no esté presente, pues casi que pues un grupo quizás de público no sabría que están haciendo las marcas. Y pues eso hace parte de lo que hablabas de fidelizar, un término tan común entre las compañías y Sí, sí. tan trillado. Entonces, eso hace parte de fidelizar y de trabajar con los entornos, con las comunidades, con los grupos de interés. Así que la presencia en los medios es fundamental. De acuerdo contigo. Constanza, gracias por haber aceptado la invitación a participar en este primer episodio de nuestra nueva temporada. Qué bueno conocer un poco más de ti, qué bueno
tengamos estos espacios también, que no solo sea para mandarte notas de prensa. Qué chévere conocer más de ti, me encantó. Gracias por compartirnos algo de tu historia. Gracias, Susan, a ti y a ustedes por escucharme. Espero que haya sido valioso el aporte y bueno, seguiremos conversando. Así es. Gracias por los que llegaron hasta acá. Recuerden, como siempre, que en nuestros episodios de Inspira Podcast siempre van a escuchar ruidos. Justo cuando grabamos suenan sirenas de ambulancias, pitos de camiones y de todo, porque nuestra oficina, que es donde grabamos, queda al lado de la autopista norte, así que nada que hacer. Gracias por los que nos escucharon, por seguirnos hasta acá. Nos vemos en un próximo episodio. No olviden activar las notificaciones, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden escuchar este episodio en YouTube, en Spotify, en podcast de Apple, en la plataforma de streaming de su preferencia. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!